Estoy sentada en la mesa de la sala de juntas, rodeada de mi propia familia, pero me siento como una extraña. Mi tía Rebeca me mira con desprecio y dice, tú eras solo la secretaria, Nina. No tienes lugar aquí. Mi primo Damián se ríe y agrega, papá siempre decía que solo estabas ahí para servir café. Mis manos tiemblan ligeramente, pero no digo nada. Solo miro hacia mi hijo de 8 años, Tomás, que está sentado en silencio en una esquina, con su teléfono en las manos. Él me observa con esos ojos inteligentes que tanto me recuerdan a mi padre. Pero ¿saben qué? Toda mi vida he sido subestimada. Y hoy, en esta mesa donde mi familia está dividiendo el negocio que mi padre construyó durante 30 años, están a punto de descubrir quién soy realmente. Pero primero, déjenme contarles cómo llegué aquí. Hace 3 años, cuando papá enfermó, todos desaparecieron. Mis hermanos, mis primos, mis tíos, todos tenían cosas importantes que hacer. Pero yo, la simple secretaria, me quedé. Cada día, después del trabajo, iba a su casa. Lo ayudaba con los medicamentos, le cocinaba, y durante esas largas noches, hablábamos del negocio. Nina me decía, tú eres la única que realmente entiende lo que construí. No solo los números, sino el corazón de esta empresa. Yo pensaba que solo estaba siendo sentimental por la enfermedad. Pero papá tenía planes. Planes que nadie más conocía. Durante esos 3 años, oficialmente yo era la secretaria de la empresa familiar. Llegaba temprano, organizaba archivos, contestaba teléfonos. Pero por las noches, en casa de papá, estaba aprendiendo cada detalle del negocio real. Me enseñó sobre los socios silenciosos que nadie conocía. Me mostró los contratos que él había negociado personalmente. Me explicó las decisiones difíciles que había tomado para mantener la empresa a flote durante las crisis. Y poco a poco, comencé a ayudarlo con cosas más complejas. ¿Puedes revisar estos números, Nina? Tu mente es más clara que la mía ahora. Al principio era simple contabilidad. Pero pronto estaba reestructurando departamentos enteros, coordinando con proveedores importantes, y hasta redactando contratos clave. Todo desde las sombras. Todo sin que nadie lo supiera. Mi familia pensaba que yo solo archivaba papeles. No sabían que estaba salvando la empresa. Cuando papá murió hace 2 meses, fue devastador. No solo perdí a mi padre, sino al único que valoraba mi trabajo. En el funeral, mis familiares actuaban como si hubieran sido sus mejores amigos. Como si hubieran estado ahí para él. Pero yo sabía la verdad. Yo había estado ahí cuando él lloraba de frustración porque nadie más entendía su visión. Yo había estado ahí cuando tomaba decisiones difíciles que salvarían empleos. Yo había estado ahí cuando él planificaba el futuro de la empresa. Y ahora, aquí estamos. La lectura del testamento había sido la semana pasada. Mi tía Rebeca había heredado la posición de presidenta. Mi primo Damián sería el vicepresidente. Mis hermanos tendrían puestos importantes en diferentes departamentos. Y yo seguiría siendo la secretaria. Al menos, eso es lo que todos pensaban. La reunión de hoy era para dividir las responsabilidades finales y firmar los documentos. Pero algo estaba por cambiar. Algo que mi familia no esperaba. Porque mi hijo Tomás, ese niño silencioso que todos ignoraban, tenía algo en su teléfono. Algo que mi padre le había enviado la noche antes de morir. Y cuando mi familia terminara de humillarme, cuando pensaran que ya habían ganado, mi hijo iba a presionar play. Pero antes de llegar a ese momento, necesito que entiendan exactamente lo que estaba pasando en esa sala de juntas. Mi tía Rebeca había llegado con una carpeta llena de documentos. Se sentó en la cabecera de la mesa, en el lugar donde siempre se sentaba papá, y comenzó a hablar como si fuera la nueva dueña del lugar. Bueno, ahora que todos estamos aquí, podemos proceder con la división final, dijo, sin siquiera mirarme. Como saben, yo seré la nueva presidenta de la empresa. Damián será mi vicepresidente, y cada uno de ustedes tendrá su departamento asignado. Mis hermanos Pablo y Marcos asentían con entusiasmo. Parecían contentos con sus nuevas posiciones como directores de ventas y operaciones respectivamente. Nadie cuestionaba nada. Nadie preguntaba si realmente estaban preparados para esas responsabilidades. ¿Y Nina?, preguntó mi hermana Claudia, casi como si acabara de recordar que yo existía. Rebeca suspiró con exasperación.
Nina continuará en su posición actual. Alguien tiene que mantener los archivos organizados y contestar los teléfonos. Es lo que siempre ha hecho. Fue entonces cuando Damián decidió agregar su comentario cruel. Papá siempre decía que Nina era buena para las tareas simples. Hacer café, organizar papeles, ese tipo de cosas. El silencio llenó la habitación. Todos me miraban, esperando que dijera algo. Que me defendiera. Que protestara. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que en menos de 5 minutos, todo iba a cambiar. Está bien, dije calmadamente. Entiendo mi posición. Rebeca sonrió con satisfacción. Perfecto. Entonces procedamos con las firmas. Pero justo cuando estaba sacando los documentos de su carpeta, mi hijo Tomás se levantó de su silla. Había estado tan silencioso que casi habían olvidado que estaba ahí. Con sus 8 años, era el único menor en la habitación, pero había algo en su postura que llamó la atención de todos. Disculpen, dijo con esa voz clara y directa que tenía. Antes de que firmen algo, creo que deberían escuchar esto. Rebeca lo miró con irritación. Tomás, los adultos están hablando de negocios. Ve a jugar. Pero Tomás no se movió. Me miró directamente a los ojos, y en ese momento, vi a mi padre en él. Esa misma determinación, esa misma inteligencia silenciosa. El abuelo me pidió que reprodujera esto cuando mamá estuviera siendo tratada injustamente, dijo, levantando su teléfono. Creo que ese momento es ahora. La habitación quedó completamente silenciosa. Podía escuchar el sonido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj en la pared, incluso la respiración nerviosa de mi primo Damián. ¿Qué estás diciendo, niño?, preguntó Rebeca, pero su voz había perdido la confianza de antes. Tomás presionó algo en su teléfono, y de repente, la voz de mi padre llenó la habitación. Clara, fuerte, grabada apenas una semana antes de su muerte. Nina, si estás escuchando esto, significa que ya no estoy contigo. Pero también significa que probablemente mi familia está tratando de quitarte lo que era Itfel y belongs to you. Todas las caras alrededor de la mesa se pusieron pálidas. Rebeca trató de hablar, pero papá continuó. Quiero que todos sepan que Nina no era solo la secretaria. Durante los últimos 3 años, ella ha sido mi mano derecha. Ella reestructuró el departamento de finanzas cuando estábamos perdiendo dinero. Ella negoció el contrato con Industrias Mendoza que nos salvó de la bancarrota. Ella identificó los problemas en la cadena de suministro que nadie más había notado. Mi hermano Pablo me miró con los ojos muy abiertos. Nunca había visto esa expresión en su cara antes. Pero la grabación continuó, y lo que vino después cambió todo. La voz de papá siguió llenando el silencio mortal de la habitación. Y más importante aún, Nina ha sido la única que realmente entendió mi visión para el futuro de esta empresa. Mientras ustedes estaban ocupados con sus propias vidas, ella estaba aquí, aprendiendo, creciendo, preparándose para liderar. Rebeca finalmente encontró su voz. Apaga eso inmediatamente. Esto es ridículo. Pero Tomás no se movió. Sus pequeños dedos seguían sosteniendo el teléfono con firmeza, y la grabación continuó. Por eso he tomado una decisión. Nina, encontrarás los documentos actualizados en mi caja fuerte. Los números están al reverso de la foto familiar que siempre tengo en mi escritorio. Rebeca, Damián, espero que puedan perdonarme, pero Nina será quien lidere esta empresa cuando yo no esté. El sonido que salió de la garganta de mi tía fue como un animal herido. Que esto es imposible. Los documentos legales ya están firmados. Pero papá había pensado en eso también. Los documentos que tienen son borradores. Los reales, los que incluyen los cambios más recientes, están con el abogado Fernández. Nina, él te está esperando para finalizar todo. Yo sabía que este momento llegaría, pero escuchar las palabras de papá después de su muerte me emocionó tanto que tuve que parpadear varias veces para contener las lágrimas. Damián se levantó bruscamente de su silla. No. Que esto tiene que ser una broma. Papá me prometió que yo sería el próximo en la línea. ¿Te prometió?, preguntó la voz de papá desde el teléfono, como si hubiera anticipado esa reacción. Hijo, tú no has estado en una reunión de negocios en 2 años. La última vez que intentaste ayudar, casi perdemos nuestro cliente más importante porque no preparaste la presentación. El rostro de Damián se puso rojo.
podía ver las venas en su cuello. La grabación siguió, pero ahora la voz de papá sonaba más suave, casi triste. Nina, sé que esto va a ser difícil para ti. Sé que vas a sentir que no mereces esta responsabilidad. Pero tienes que entender algo, durante estos años, tú has sido la razón por la que esta empresa siguió funcionando. Sin ti, habríamos cerrado hace mucho tiempo. En ese momento, algo cambió en la habitación. Mis hermanos Pablo y Marcos me miraban de manera diferente. Como si estuvieran viendo a una persona completamente nueva. Pero papá, susurró Claudia. Nina nunca nos dijo nada sobre esto. Porque yo se lo pedí, respondió la voz de papá. Le pedí que mantuviera en secreto su verdadero trabajo. Quería ver quién realmente se preocupaba por el negocio y quién solo se preocupaba por el dinero. Rebeca se veía como si hubiera visto un fantasma. Esto no puede ser legal. Pero entonces papá dijo algo que hizo que mi corazón se acelerara. Nina, también encontrarás algo más en la caja fuerte. Las grabaciones de todas las reuniones familiares del último año. Especialmente las conversaciones sobre cómo dividir el negocio, cuando el viejo finalmente muera. Creo que tu familia necesita escuchar lo que realmente pensaban de mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar cómo cada persona en esa habitación contenía la respiración, recordando exactamente lo que habían dicho en esas reuniones. Tomás me miró, esperando mi señal. Tenía otra grabación lista para reproducir. Pero yo sabía que ya no era necesario. La expresión en los rostros de mi familia me decía todo lo que necesitaba saber. Lentamente, abrí mi bolsa y saqué una carpeta que había estado guardando durante semanas. La puse sobre la mesa y la abrí, revelando documentos oficiales con sellos legales y firmas. Estos son los documentos reales, dije con voz tranquila. Firmados por papá 3 días antes de su muerte. Notarizados por el abogado Fernández. Y sí, Rebeca, son completamente legales. Pero lo que vino después fue la verdadera sorpresa. Rebeca trató de tomar los documentos de mis manos, pero yo los aparté suavemente. No, tía. Todavía no hemos terminado. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el estacionamiento de la empresa, donde los empleados estaban terminando su día laboral. Personas que habían confiado en nosotros durante años. Personas cuyo futuro dependía de las decisiones que se tomaran en esta habitación. ¿Saben lo que más me duele?, pregunté, sin voltear a verlos. No es que me hayan subestimado. No es que me hayan tratado como si fuera invisible. Es que nunca se preguntaron por qué papá me mantenía cerca durante sus últimos años. Me volteé para enfrentarlos. Damián, ¿recuerdas cuando papá te pidió que revisaras los contratos con Distribuidora Central? ¿Y tú dijiste que estabas muy ocupado con tus amigos? El rostro de Damián se puso pálido. Eso fue una vez. Fue 3 veces, lo interrumpí. 3 veces que papá te dio la oportunidad de demostrar que te importaba el negocio. Y las 3 veces elegiste otras cosas. Así que papá me pidió a mí que lo hiciera. Caminé de regreso a la mesa y abrí otra sección de mi carpeta. Aquí están los contratos que negocié. Contratos que aumentaron nuestros ingresos en un 40%. Contratos que ustedes pensaban que papá había negociado solo. Pablo finalmente habló. Nina, nosotros no sabíamos. ¿No sabían qué?, pregunté. ¿No sabían que papá estaba enfermo y necesitaba ayuda? ¿No sabían que la empresa estaba en problemas? ¿O no sabían porque no quisieron saber? El silencio era tan profundo que podía escuchar el sonido de mis propios latidos. Pero ¿saben qué es lo más irónico de todo esto?, continué. Papá no quería que yo dirigiera la empresa para castigarlos a ustedes. Lo hizo porque genuinamente creía que yo era la mejor opción para proteger lo que él había construido. Saqué otro documento de mi carpeta. Este es el plan de reestructuración que preparé con papá. Un plan que no solo salvaría a la empresa, sino que crearía oportunidades para todos ustedes. Porque a pesar de cómo me han tratado, siguen siendo mi familia. Rebeca me miró con ojos llorosos. Nina, nosotros. Ustedes asumieron que porque era callada, era débil, la interrumpí. Asumieron que porque no hablaba en las reuniones familiares, no tenía nada que decir. Pero papá me enseñó que el poder real no viene de gritar más fuerte. Viene de escuchar más profundamente.
Tomás se acercó a mí y me tomó de la mano. Mamá, ¿les vas a dar otra oportunidad? Su pregunta me sorprendió. A sus 8 años, había entendido algo que los adultos en la habitación habían perdido de vista. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de hacer lo correcto. Papá incluyó algo más en sus instrucciones, dije, sacando el último documento. Un programa de transición. Si ustedes están genuinamente interesados en aprender sobre el negocio, no solo en dirigirlo, hay lugar para todos. Pero tendrán que empezar desde abajo, como yo lo hice. Damián me miró con una expresión que nunca había visto antes. Respeto. Nina, yo he sido un idiota. No merecía el puesto que papá me había prometido. Nadie merece nada simplemente por ser familia, respondí. Pero todos merecemos la oportunidad de ganarnos nuestro lugar. Durante los siguientes minutos, algo hermoso sucedió. Uno por uno, mis familiares comenzaron a disculparse. No solo por ese día, sino por años de subestimarme. Por años de tratarme como si fuera invisible. Pero la verdadera sorpresa final vino cuando Rebeca se levantó y caminó hacia mí. Nina, quiero que sepas algo. Tu padre me llamó la semana antes de morir. Me dijo que si yo realmente amaba esta empresa, apoyaría su decisión. En ese momento, pensé que estaba hablando de nombrar a Damián como sucesor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero ahora entiendo que estaba hablando de ti. Y tenía razón. Tú eres la única que realmente entiende lo que él quería para esta empresa. 6 meses después, la empresa había crecido más que nunca. Damián había regresado a la universidad para estudiar administración de empresas. Pablo había comenzado a trabajar en el departamento de ventas, pero esta vez aprendiendo desde la base. Marcos había encontrado su lugar en operaciones, donde su atención al detalle realmente brillaba. Y yo finalmente tenía mi lugar en la mesa. No porque alguien me lo hubiera dado, sino porque me lo había ganado. Pero la lección más importante que aprendí es que el verdadero poder no viene de demostrar que tienes razón. Viene de usar tu fortaleza para levantar a otros. Papá habría estado orgulloso.